La Charla Show con Ricardo Marínez. Una plática a distancia más cerca que nunca. ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¿Cómo estás, Master? Bien, hermano, ¿tú? Bien, aquí con el gusto de saludarte y con el gusto de tenerte aquí. Gracias por darte un ratito, ¿no? Por estar con nosotros aquí en La Charla Show. Con gusto, con gusto. ¿Qué ha habido? Pues aquí nomás, tratando de aprovechar el tiempo. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Todo bien, papá, todo tranquilo, gracias a Dios. Bendito Aquí a Dios, andamos. qué bueno. Oye, pues vamos, ya no perdamos el tiempo, vamos a empezar por el principio, ¿cómo ves? Venga. Oye, de Guatemala para el mundo. Pues, y una parte de Nicaragua también, por mi papá. Ajá. Pero en realidad sería de Mixcoac para el mundo. Exactamente, de Mixcoac para el mundo. Naces en Guatemala, pero no vives en Guatemala. Estuviste, ni el año estuviste en Guatemala. Exactamente. Mi padre nicaragüense, mi mamá guatemalteca, y como era la época común, dictaduras militares en muchos países de Latinoamérica, y entonces emigramos había dos opciones, una a Miami, donde estaba la familia política de mi papá, y una a México, donde ya había familia política de mi mamá desde los años 50, 60. Entonces ya teníamos una red de familiares establecida aquí en la Ciudad de México, y por eso optamos venirnos a la Ciudad de México. Luego tengo mucha influencia también de Culiacán, Sinaloa, porque mi tío menor, el hermano menor de mi mamá, se casó con una culichi, y una gran cantidad de eventos sociales, familiares, se llevaron a cabo también en Culiacán, Sinaloa. Ok, entonces prácticamente hermano, ya eres mexicano, prácticamente. Sí, desde 1981. No, bueno. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas de tu infancia? ¿Cómo era, Álvaro? ¿Eras ñoñón? ¿Cómo eras? ¿Eras reventado? Uno es el reflejo, yo creo que los niños son el reflejo de sus padres. Mis padres son personas muy cariñosas, muy buenas personas. Entonces, realmente yo de niño adquirí y heredé de ellos, siendo un niño cariñoso, siendo un niño noble, siendo un niño muy buena onda. Y ya el barrio y la calle ya te dan la otra educación. Te dan te dan el callo, te dan la malicia, te dan la maldad. Yo vivía en dos barrios populares, por así decirlo de alguna manera. Uno era Molino de Rosas, que pertenece a Mixcoac, la colonia Molino de Rosas, y la otra es la unidad habitacional Lomas de Plateros, que fue un lugar maravilloso donde vivir. También era un centro de distribución de drogas muy importante, y en medio de estas dos colonias había una favela por la cual había que cruzar, que se llama la Cascada, ¿no? Bueno, una favela también entre comillas, porque mucha gente tenía unos muy buenos caserones ahí adentro, ¿no? Todos te encargo. Muchos comerciantes de tianguis y así. Los líderes de los tianguistas, etcétera. Sí, gente también muy trabajadora, la verdad. No, claro. Barrios bravos que te dan el carácter, pero bien. Exacto. Yo me la pasaba jugando siempre en la calle. Ahora me parece inconcebible que los niños estén en la calle, pero pues yo desde que tenía 7 años ya estaba jugando en la calle. Claro, y yo sé que tus papás también fueron que te influenciaron mucho en la cuestión de disciplina, de estudio, y que te formó como periodista, ¿no? Sí, todos en mi familia tienen un grado universitario, absolutamente todos. Mi papá es ingeniero civil y mi mamá tiene varias carreras. Mi mamá empezó siendo contadora, después cuando vino a México obtuvo una beca universitaria en antropología social. Antes era psicóloga, también estudió psicología social, especializada en género, en niños, y tiene una maestría por parte del Colmex. El Colmex, pues, es un instituto de alta exigencia académica en nuestro país. El Colegio de México. Ajá. Mi padrastro, el esposo de mamá, porque luego mis papás se divorcian, mi padrastro, él estudió teología y luego también es historiador y tiene una maestría en historia. Dio clases en la Ibero y en la Escuela Nacional de Antropología de Historia.
Entonces, las reuniones familiares, viernes, sábado y domingo, había mucha gente del ámbito académico y universitario, antropólogos, sociólogos, historiadores, filósofos. Mi padrastro también es filósofo. Entonces, sí heredas mucho la disciplina del estudio. Mis padres, entre otras cosas, siendo tan buenas personas y nobles y cariñosos conmigo, también eran muy alcahuetes conmigo. Entonces, realmente tenían una sola exigencia. Yo podía desmadrar el mundo, pero la única exigencia que había es que yo estudiara y sacara buenas calificaciones. Si yo sacaba buenas calificaciones, estudiaba, no reprobaba materias, cosas así, lo que yo hiciera, ya no les importaba, en el sentido de que ya no me lo iban a hacer de bronca. Lo otro que me pidieron es que no me tatuara. Ok. ¿Lo has cumplido hasta ahora? Sí, no. Sí, todo. Bueno. Todo. Qué bueno que lo has cumplido, cabal. Y seguimos estudiando. Ahorita en esta cuarentena he aprovechado de sacar unas certificaciones en fútbol y en béisbol, de inteligencia deportiva, de scouting, de análisis de sistemas tácticos, técnicos, de scouting de posiciones, de pitcher. Entonces seguimos estudiando y preparándonos siempre. Claro, y entonces quiere decir que en primaria, secundaria, etcétera, tú empezaste a trabajar muy joven, desde secundaria, estoy entendido. Bueno, sí, no en medios, trabajando en una imprenta. Yo doblaba y cargaba papel y la gente dirá, bueno, pues era algo sencillo, pero no, en realidad tiene su chiste. Doblar papel, los grandes volúmenes de papel tienen, por así decirlo, vértebras. Entonces tienes que saber cargarlos, trabarlos, para que no se echen a perder, para que no vayan a tener algún accidente, para que no se te vaya a desfoliar. Claro. Y lo otro era foliar. Hay muchas maneras de imprimir un libro, pero una de las técnicas más comunes es hacer todavía folio hoja por hoja. Sí, claro. Depende de lo que quiera pagar el cliente, ¿no? Entonces ahí tenías que ir contando hoja por hoja, usabas unos dedales de goma y ahí estabas tú, y empezábamos desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Eso era en la secundaria, pero ya en medios empecé en la prepa, en 1997, estaba ya en el penúltimo año de la preparatoria. Que empezaste en un periódico. No, en una revista de fútbol. En una revista de fútbol, exacto. Sí, yo tenía un cuate, se llama Paco, y su mamá vio un nicho de negocios de hacer una revista para los paisanos en California. Entonces se distribuía en diversos centros de California, San José, San Francisco, Los Ángeles, se llamaba Golazo International. Y este amigo Paco, estudiamos juntos en quinto, después cada quien optó por áreas diferentes. Yo me fui al área de social humanística y él se fue a medicina, al área 2, químico-biológica. Pero él me dijo, oye, mi jefa tiene una revista, ¿te interesa? Yo sé que a ti te gustan los deportes. Le dije, va, órale. Y así empezamos. Pero entonces, fíjate que está interesante porque pues todos tu familia, etcétera, son catedráticos, historiadores, ¿sabes? Estudiosos. Y tú te fuiste en un nicho que también se estudia y es análisis, pero deportivo. O sea, ¿cómo fue pues yo no quiero seguir el camino, entre comillas? Va a haber cada quien sus gustos. En este sentido, a mí me empezó a gustar mucho los deportes, con un fanatismo mayor quizá al de mi familia, que sí le gustan los deportes, pero no con ese fanatismo. Entonces, sí fue como lo que se salió de la regla, regla familiar. Tengo un hermano que es escritor, va por su segundo libro, una hermana, te estoy hablando de mis hermanos del lado materno, ella estudió en el IMBA y ahora vive en Inglaterra. Entonces yo, dentro de todo, fui como que el que salió un poco del molde. Incluso cuando yo estudio comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, yo también era un poco lo distinto, lo diferente. La mayoría de los profesores lo que quieren enseñarte es periodismo de información general, análisis político, económico, cultural, y la mayoría de compañeros y compañeras se quieren dedicar a la política, a la publicidad, a la cultura y el arte. Entonces,
realmente éramos muy pocos que los que nos dedicábamos al deporte. Entonces, éramos hasta de alguna manera hasta mal vistos, ¿no? Como diciendo, como bichos raros. Sí, o sea, tiene más valor el discurso del presidente y hacer un trabajo sobre el discurso del presidente o sobre la Cámara de Diputados o de Senadores que un partido de fútbol, digámoslo de esa manera, sí. Claro. Lo veían como, eso no importa. Sí, incluso también trabajando en el periódico, trabajé varios años en el periódico La Afición, lo compra el Grupo Milenio. Y sí, incluso los periodistas de información general ven muy para abajo a los periodistas de deportes. Sin embargo, y por experiencia propia lo digo, los periodistas de información general que quisieron de alguna manera incursionar en el deporte, de los que yo vi en ese momento, fracasaron. Fracasaron porque hay que tener un conocimiento de cosas del deporte. Mientras que los compañeros que estaban, por ejemplo, en la sección de fútbol, lo recuerdo perfectamente, 2 estaban en la sección de fútbol y 1 estaba en la sección de boxeo, los mandaron a hacer, porque les ofrecieron quizá un mejor sueldo, ¿no? Hacer política, Cámara de Diputados y esas cosas. Sobrevivieron porque tenían el oficio de reportear. Y viendo otra cosa por experiencia, a diferencia de los deportistas, los políticos quieren siempre plataformas. O sea, es más fácil entrevistar a un político que a un deportista. Los deportistas regularmente huyen. Claro. A los deportistas los siguen las cámaras y los políticos quieren las cámaras. Claro. Es la diferencia. Oye, y curiosamente, y te voy a comentar, ahorita que estás hablando de tu estudio, yo también soy egresado de la Raúl del Campo. Ok, igual que yo. Somos colegas de ahí, básicamente de escuelita, de don Lauro Alvarado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo te formó, cómo confirmó esta parte de Raúl del Campo con tu carrera de la UNAM? ¿Cómo fue la combinación ahí? Las estudié al mismo tiempo, entonces realmente yo lo que amaba era ir al Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior. Me gustaba mucho más porque evidentemente era uno más de la pecera. No era el discriminado intelectualmente por quienes querían dedicarse a otro tipo de periodismo. Entonces la disfruté mucho porque además había teoría, sí había una parte importante de la teoría, pero había una parte mucho más importante de la práctica. Entonces, veíamos teoría de diversos deportes, teoría de cómo narrabas y conducías, pero práctica. Entonces, yo realmente le tengo mucho más cariño a la Raúl del Campo que a la facultad. Creo que con base en que te mandaban a los cocolazos como iban a ser afuera, porque en la universidad era el ambiente universitario de sacar las calificaciones, pero realmente Raúl del Campo así va a ser, mijo, y si la riegas en una palabra te corren, así era. Sí, esa era una diferencia que en mi experiencia yo viví, que por ejemplo en la Raúl del Campo, pues te mandaban a reportear desde el primer mes, ¿no? Segundo mes, ya estabas practicando, y en la UNAM, pues de mi experiencia es que muchos compañeros estaban dedicados totalmente a lo académico y hasta las prácticas profesionales, ya hacia finales de la carrera, ibas a saber realmente cómo era el mundo. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en 1998-99, don Jorge Ventura, que era el director de la escuela, Che Ventura, que en paz descanse, nos mandaba a foguearnos a la CODEME, a la Confederación Deportiva Mexicana, que está ahí sobre Churubusco yendo al aeropuerto, y en la delegación Iztacalco, todos los miércoles había conferencias de prensa, regularmente de federaciones de deportes que no son tan populares, pero pues ahí vamos, y ya establecías una red de contactos, ya te iban conociendo, y por ejemplo, me acuerdo que tenía unos amigos que decían, oye, que estaban persiguiendo los desayunos y las comidas, ¿no? Entonces, ellos decían, hoy va a haber comida en la Federación Mexicana de Charrería, y hoy va a haber comida en la Federación Mexicana de Béisbol, y hoy va a haber comida, Entonces,
Me daba risa porque ellos contaban el chiste que podías comer sin ganar un solo peso, todos los días había conferencia. Claro, claro. En ese entonces, ¿no? Pero te fogueabas bastante, una super institución. Oye, entonces empezaste, bueno, ya platicamos lo de la revista, luego estuviste en Superdeportiva, ¿no? En 1180M. Sí, en 1180M, sí. En 1180M. Fue lo que se convirtió en Estadio W y todo eso. Exactamente. Y luego te convertiste, fuiste la voz de la Liga Mexicana de Béisbol y de los Tigres Capitalinos, estoy bien. De los Tigres, cuando ya estaba yo en la afición y todavía no terminaba la Raúl del Campo, hicieron un casting, porque la ventaja que tiene esta escuela es que está tan conectada que ya los medios, en lugar de ir directamente a las universidades, van directamente a la Raúl del Campo, porque somos, digamos, ya soldados formados en la práctica y en la Exactamente. No universitarios con el libro bajo el brazo. Entonces, los Tigres hacen un casting porque la voz legendaria del Parque del Seguro Social, don Enrique Kerlegan, perdón. Don Roberto Kerlegan, ya se había hartado de trabajar. Él era el anotador oficial, él era un agente de ventas, y publicidad del periódico Novedades, y tenía, entre otros trabajos, más como un hobby, era la voz del Parque del Seguro Social, pero trabajaba tanto para Diablos y para Tigres. Y entonces él se hartó de estar trabajando para los dos y un día dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Ya me retiro. Entonces los Tigres me contratan a mí, Diablos contratan a José Luis Mendoza, me acuerdo. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo la voz? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Ahí duré un año, porque me empezaron a surgir rápidamente otras oportunidades. Claro. Y ya tenía demasiadas labores yo. En ese entonces, que te estoy hablando que es el año 2000, yo estaba en la Raúl del Campo, estaba en la universidad, estaba trabajando en la afición, tenía la voz de los Tigres. A la semana de trabajar en la voz de los Tigres en el parque, la estación de radio que transmitía los juegos de los Tigres me dice, ¿te interesa una chamba de cronista ancla? O sea, es decir, el que se queda en el estudio mientras los Tigres están de gira y está el narrador viajero. Y yo sí. Y además en ese entonces también tenía novia, entonces ya no podía con todo. No sé, no con todo. Sí, ya no podía con todo. Y era muy emocionante anunciar, sobre todo en las guerras civiles, los Tigres contra los Diablos, claro. Juegos. Porque había más gente. Era muy emocionante hacer el anuncio y cómo la gente se emocionaba, ¿no? Y aquí vienen los fabulosos y aguerridos Tigres Capitalinos. Y el line-up. Y, por ejemplo, cuando decía el jugador estrella, que en ese caso era Matías Carrillo, pues la gente se volvía loca, ¿no? Pero tuve que hacer yo una evaluación de qué era quizá lo que menos me gustaba. Claro. Y en qué podía enfocarme más y apretar más, porque estaba abarcando demasiado. Entonces opté por dejar en ese momento a los Tigres. Perfecto. Muy bien. Oye, vamos a hacer una pausita para saludar a la gente, que todo el mundo te está mandando 1000 mensajes y no sé qué cosa. Sí, señor. Mira, dice Arturo Tinajar, Alvarito en Dios. Saludos, Arturo. Paz Juanca, saludos de Zamora, Michoacán. Saludos. Alvarado 3052. Hola, Alvarito Morales, eres mi ídolo, arriba el América. Muy bien. Edson Rojas dice que con esa voz que canta una rola. Perfecto. Mike, profe Álvaro, Mike 1815. Ajá. Dice Pochu y Durán Moreno. Álvaro pasará en la final del León contra Cruz Azul. Recuerda que recordar es volver a vivir. Híjole, aquella final la sufrí bastante, sí me acuerdo. Sí. Ahorita platicamos de eso. Tenía yo 17 años ya. No, bueno. Eres un crack, brujo, dice Osvaldo Corona. Saludos desde Chicago, Ramiro 21 11 820. Estos nombres te encargo, amigo. Saludos. Ornella Sirving, arriba el América, saludos. ¿Y qué más? Mari Carmen Lara, que es periodista deportiva, dice, güey, dile que lo admiro, sale, bye. Y besitos. Saludos a Axel Vázquez, que estuvo con nosotros ahí en ESPN un rato, saludos. ¿Que por qué te dicen brujo? Porque empecé a tener poderes sensoriales y premoniciones sobre los goles. Por eso. Oye, bueno, pues saludos a todos, saludos hasta Colima, etcétera. Oye, ahorita seguimos con los saludos. Quiero entrar a una parte que creo que es medular en tu carrera, quiero yo pensar, ¿no?
Y entro con una frase que tú tienes o tienes escrita, no sé si todavía sigue ahí. Empezó con una historia y tomé un pecero no sé dónde, que está muy padre esa frase. ¿Cómo es? Salí del Metro Rosario y así llegué al líder mundial. Al líder mundial de deportes. Ahora, esa frase, desmenúzamela. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa frase para llegar a lo que es ahora Álvaro Morales? En el verano del 2003, me invitan a una audición. En el verano del 2003, tenía yo 23 años, me invitan a una audición para ESPN y la audición era en Tlalnepantla. Okay. La gente que no es de la Ciudad de México, del Estado de México, haga de cuenta que es pues más o menos como 40, 35 kilómetros de donde yo vivía en ese entonces. Es parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero ya lo más lejano. Claro. Lo más lejano. Está en el Estado de México. Y entonces yo jamás había ido hasta Tlalnepantla. Esa era la verdad. Lo más lejos que había yo llegado en algún momento determinado era Satélite, Lomas Verdes, al norte de la Ciudad de México, que ya es pues el Estado de México, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te vas a Tlalnepantla? Porque además claro. yo aprendí a conducir muy tarde, aprendí a manejar automóvil hasta los 24, 25 años. No, ya tarde. Sí, yo no sabía manejar y entonces un cuate me dijo, mira, te tienes que ir al Metro Rosario y de Metro Rosario tienes que tomar un pecero que diga Tres Reyes Fulton. Ok. Había cierta ventaja, digamos, lo que voy a contar es, yo vivía en Plateros y el metro más cercano es Omiscuac o Barranca del Muerto, que es metro de la línea naranja y que es la misma línea que te lleva al Rosario. Entonces, de Barranca del Muerto, que es la terminal, hasta la otra terminal, que es Rosario. Y ahí en Rosario ya tomé el pecero y caminé 3 cuadras industriales, es decir, unas 7. Sí, bloques. Normales. Y así fue la historia, y así llegué, hice el casting, me acuerdo, fueron 2 semanas de casting, y llegaban como 60 personas diarias, divididas en 2 turnos. Pero había una ventaja competitiva que tenía yo al respecto. La compañía, al ser gringa, hacían un casting para Sports Center, y te ponían a narrar resúmenes de partidos o de juegos de fútbol o de béisbol respectivamente. Y el fútbol, que bueno, es el más sencillo de todos, no había absolutamente ningún problema. Y el béisbol, pues yo hacía béisbol sí, en el estadio. Claro. Y entonces te daban las hojas, lo que llamamos las shot sheets, las hojas de acción de jugadas, en donde yo no tenía ningún problema con el béisbol, pero veía a los 50 restantes o 60 restantes todos trabados haciendo 1000 apuntes, ¿no? Y con una serie de broncas, ¿no? Entonces había un partido de fútbol que eran unos 4 minutos, un partido del América, no había ninguna bronca, y había 3 juegos de béisbol que tenías que hacer en el casting. Y en el casting yo les digo, oiga, nada más una cosa, aquí está mal la hoja. Carlos Lee no es dominicano, es panameño. Les hago una corrección de nacionalidad. Okay. Oh, no. Y dijeron, pues yo fui el último en el turno de la tarde. Yo fui el penúltimo en hacer el casting y me dijeron, ¿sabes que nadie nos había dicho nada? O sea, como de 500 personas nadie nos había dicho nada. Y entonces, como que eso les llamó la atención, pues evidentemente es una minoría la que sabemos de béisbol, haciendo el casting en la Ciudad de México, claro. Y esa fue una ventaja competitiva, entonces me quedo. Pero también hay otro casting. Mira, está el casting también de reporteros. Yo dije, pues también lo hago, ¿no? Pues sí. Me invitan a participar en ese, pero lo que yo no sabía es que lo hacían 2 compañías maquiladoras distintas. Una era Argos, la que iba a hacer los estudios de ESPN, y otra era Sports Rizzo, quien iba a tener la concesión de las cámaras y los reporteros. Entonces, en un balance, al final, uno me ofrecía trabajar en la producción y otro me ofrecía directamente salir al campo, que era lo que yo ya hacía. Entonces, siendo mucho menos dinero, en uno ofrecían, me acuerdo, $1,000 y en el otro ofrecían $800, yo elijo el de $800, el trabajo de $800 al mes, y me quedo en el casting de reporteros también.
Ok, entonces ahí inicia tu aventura con ESPN. ¿Te acuerdas de tu primer reportaje? La primera, o sea, la primera chamba que tuviste como ya portando el gafete de ESPN. Entrevistas en Pachuca, fuimos a Pachuca, que todavía tenía acción, y luego una pretemporada del Querétaro, porque nos agarró diciembre, ya cuando empezamos a correr. Entonces ya la mayoría de equipos estaban de descanso, solo Pachuca estaba por jugar final, si mal no recuerdo. Y sí, entonces realmente yo no tuve tantos problemas en hacer el ajuste. El ajuste que yo tuve que hacer, viniendo de la prensa escrita, es darme cuenta de que la televisión no requiere, sobre todo a la hora de hacer notas, no requiere de mayor esfuerzo intelectual. Mientras que yo estaba acostumbrado a escribir notas en periódico de 2.500 caracteres, Claro. 3.500, la nota quizá más cortita era de 1.000 caracteres, pues en televisión tenías que escribir 60 caracteres. Sí, rápido. Rápido, o sea, entrada a cuadro, mandabas al audio Bla, bla, bla. y aprendías que la televisión es más forma que contenido, y que era más técnica. Quien sí tuvo problemas al principio, pero me sirvió muchísimo para mí aprender inmediatamente televisión, fue el camarógrafo que me asignaron. Que Okay. Un señor que pidió chamba de camarógrafo y le dieron, pues órale, y no era camarógrafo, había trabajado en otras áreas de producción, encontró chamba de camarógrafo, pero no le sabía. Entonces yo aprendía porque lo corregían a él y decían, esta toma está roja, esta toma está azul, esta toma está verde, ese panorama general está demasiado grande, el sonido está en canales inversos, está caído ese horizonte, muchas cosas, muchas cosas. Entonces yo nada más aprendía. Y me di cuenta después, esto me lo agradecieron con el tiempo los camarógrafos. Oye, Master, después de estos problemas técnicos, puse hasta la pantallita de Please Stand By, como las televisoras. Ok. La musiquita. Oye, entonces, hiciste el casting de reporteros. Ahí nos Sí, quedamos. me quedé con reporteros y lo que te decía es, me di cuenta, le agarré muy rápido la onda a la televisión. Me di cuenta, y eso me lo agradecía a mis camarógrafos cuando hacía notas, que yo era muy práctico, muy práctico. Claro. Entendí que para algunas cosas, la televisión no requiere un alto grado intelectual. Entonces me convertí en un tipo mucho más eficiente. Eso en mi etapa. Oye, y ahora viene algo que quiero comentar que se me hace súper interesante de tu parte, que tú mismo te consideras a partir de la creación del género de Hunter Thompson, un reportero gonzo. Y entonces creo que este es el fundamento para el Álvaro Morales que conocemos hoy en día. Pero cuando, ya trabajando en ESPN, ¿cuándo viste la necesidad de sumarte a este tipo de rama del periodismo? Yo creo que aproximadamente en 2015, yo siempre cuento la historia, me empecé a dar cuenta que ESPN doméstico, la pureza de ESPN, o sea, doméstico, es Estados Unidos, cambió. Y cambia con un programa que se llama, un segmento que después se hace un programa que se llama First Take, en donde el debate era mucho más intenso, mucho más agresivo. No quiere decir que en México, en otras partes del mundo, no existieran estos debates intensos. La diferencia que yo veo con, por ejemplo, lo que podía hacerse con Imevisión en su momento, los protagonistas, es que aquí primero había una calidad de argumentos tremenda, brutal. Dos periodistas, Stephen A. Smith y el otro Skip Bayless, empezaron a hacer este tipo de programas muy agresivos, de debate muy intenso, con mucha argumentación, con argumentos incluso muy retorcidos o manipuladores. Entonces ahí yo me di cuenta de que la industria estaba cambiando y me gustó lo que estaban haciendo. Vi también otros programas, en España me di cuenta que también había cambiado la cosa, el Chiringuito, lo que estaba haciendo. Chiringuito de jugones. Con tendencias muy marcadas, los del Real Madrid en contra de los antimadridistas, incluyendo por supuesto al grueso de los barcelonistas. Ahí me di cuenta que la industria de medios tradicional había cambiado y que si la televisión no hacía algo para renovarse iba a estar muerta. La televisión siempre ha tenido
siempre ha tenido una necesidad de dignificarse ante la intelectualidad, ante todos aquellos que creen que es una caja idiota de manipulación masiva, cuyas formas son más importantes que el contenido. Primero, la televisión es forma. Si Claro. no hay forma, no es atractivo el contenido, lo primero, y después ya viene el contenido. Lo que yo le agregué después a esta forma de cómo hago actualmente las cosas es, evidentemente, es preparando y estudiándome más y cuestionando siempre los mitos y miles de cosas que se repitieron una y otra vez por tantos colegas míos. Claro, y es súper interesante y te voy a compartir algo muy personal. Yo Uh-huh. sigo el deporte por trabajo, porque como tú sabes, soy manager de Paula Longoria, etc. Tengo que seguir el deporte por trabajo, pero yo no seguía, a partir de que estoy trabajando en esto, no seguía el deporte. Empezaron figuras como tú, como a lo mejor Cristian Martinoli, que empezaron a ver este oficio o esta profesión como un entretenimiento. O sea, es un show. El deporte es un show. Entonces, no quiere decir que no lo hagas profesionalmente y no lo hagas con sus criterios, con sus estructuras. Claro. Simplemente estás con la base de que el deporte es un show. Y de verdad te lo digo honestamente, gracias a figuras como tú, estoy volviendo a ver deporte porque lo estoy viendo como es, como un show. Sí, mira, la primera letra incluso de nuestra empresa significa entretenimiento. Entertainment, claro. Al final somos un producto de entretenimiento, el deporte es un producto de entretenimiento. No somos, somos muy importantes, pero somos lo más importante de lo menos importante. Lo más importante es la política, la economía, la sociedad, eso. De ahí entramos nosotros, sí entramos nosotros. Pero nosotros, un día me acuerdo, estaba en una boda judía, además. Ok. Me decía un chavo, es que tú solo haces televisión por rating. Y le digo, pues es que la televisión, salvo la televisión pública o la televisión gubernamental, se hacen por rating. Claro. O sea, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es generar audiencia, atraer patrocinadores y generar un negocio. Claro. La televisión es muy cruel. Lo que no se ve no existe. Exactamente, y te cortan y te vas, así es. Lo interesante contigo, en tu caso particular, es que hay mucha gente que hace polémica por polemizar. Claro. Y tú haces polémica con base, con estructura y con argumentos en estadísticas. Y esté plasmado, existe. Y eso es muy valioso. Pues mira, en estadísticas, en datos, en declaraciones, en antecedentes, en análisis. O sea, mi exigencia siempre es estar preparado y que mis compañeros estén preparados. Y yo le meto una gran presión a mis compañeros. Yo veo una mejoría en mis compañeros porque los cuestiono de verdad, Cuando me dicen a mí, el 2-0 es el marcador más engañoso, y le digo, ¿y lo tienes comprobado? Que es el marcador más engañoso. O solo me estás hablando por hablarme, ¿no? Sí, a mí me dicen luego, es que haces polémica barata. Pues la polémica es una, o sea, la polémica es cuando hay algo controversial. Ya no sé cuál es la polémica cara. Sí hay quienes hacen una polémica o en una controversia, tienen menos argumentos o argumentos menos sólidos, o hay incongruencias en lo que dicen. Claro. Y partiendo de esto, también eres de las figuras que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos. Al final de cuentas, esto, justamente lo que estamos haciendo ahorita, y que te agradezco nuevamente que estés aquí, es lo nuevo, y te has sabido adaptar, que subes tus resúmenes, tus polémicas a Instagram. ¿Cómo has tomado, tú que vienes de la escuela, o venimos también, yo también, de la escuela tradicional del periodismo, de la televisión formal, esa transición a los medios digitales? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo te has adaptado? Mira, yo siempre he dicho que hay que adaptarse o morir, hay que sobrevivir, pero también si tienes que adaptarte a algo, tienes que hacerlo inmediatamente. Yo fui de los primeros, no el primero, de compañeros que empezó a utilizar Community Manager. Sin embargo, los Community Managers tenían estructuras clásicas predeterminadas. Entonces, a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando algunos de mis compañeros suben el mismo tweet. Yo no sé si tienen al mismo Community Manager, y además son cosas muy parecidas, ¿no? Tienen hasta las mismas formas de redacción. Exacto. Entonces, al principio sí lo tuve,
no te digo que no dé resultados, da ciertos resultados, cumple ciertas metas, no te digo que no, pero yo quería a alguien personalizado, personalizado. Entonces, yo he llegado a manejar hasta 3, en mi equipo de redes sociales he llegado a tener hasta 3 personas. Okay. He llegado a tener Mario, que es mi community manager principal, el que está conmigo el día a día. Él va al trabajo conmigo, o sea, él está conmigo todos los días. Él transmite en vivo juntas, transmite en vivo los programas, el detrás de cámaras, todo. Me hace diseños, me hace muchas cosas. Está adaptado a mí. El otro es Armando, que lo conocemos como el Kikín. Él se encarga, él está muy especializado junto con su hermano en un nicho que yo sí fui de los primeros que abrí, ahí también, el de las apuestas, la inversión de las apuestas y los picks, que nos ha ido bastante bien con patrocinadores y todo ello. Y ahí van 3. Y el cuarto es más o menos va y viene, es como medio freelance de lo que haga. Se llama Adrián. Ese me hace otro tipo de cosas especiales, con unos softwares especiales, no es siempre, pero sí, le tienes que invertir a esto, invertir es ganancia. Entonces, he llegado a tener, te digo, hasta 4 personas con las que manejo redes sociales. Ya incursionamos ahorita en TikTok, nos ha ido bastante bien, hemos movido ahí. Y muchos compañeros, hay un problema entre lo que vale la pena, lo que se considera que vale la pena y lo que se considera caro. Claro. Y muchos compañeros a veces les cuesta invertir en eso, ¿no? Claro. Y bueno, al final de cuentas, esta inversión ha rendido los frutos y aquí estás vigente, independientemente de que tienes ya muchos años en esto, sigues vigente y eres de las personalidades que están vigentes. Ya para acabar, porque me lo pidieron mucho preguntarte, esto, ya voy a regresar un poquito, ¿cómo es tu relación con tus compañeros? ¿Con quién te llevas bien? ¿Con quién no te llevas bien? Perdón. Son las comunes. Es una relación normal como la que existe en cualquier empresa o equipo de fútbol o familiar. Hay unos que son amigos. Claro. De esos amigos, tengo una relación más íntima, que son parte incluso de mis eventos y círculos familiares, por así decirlo, que son Héctor Huerta, Dionisio Estrada y Sergio Dip. Ellos 3. De ahí tengo otros grandes amigos, John Sutcliffe, y gente que le tengo mucho cariño, muy buenos compañeros también, entre otros tantos, por supuesto, ¿no? Y luego hay gente con la que no te llevas ni bien ni mal. Nada. X, o sea, no existes, no existo, perfecto, no hay ningún problema. Y hay gente con la que no te llevas bien, no te caen bien, pero eso es normal. No por eso no dejas de tener la educación de saludarlos. O sea, por ejemplo, José Ramón y yo no nos caemos bien. Sí. Pero nos vemos y nos saludamos. Claro. Nos vemos y saludamos. Yo le tengo hasta cierta ternura, por así decirlo, ¿no? Ya es una persona muy mayor, que para él ha de ser complicado, ¿no? Ha de ser complicado que nuevas generaciones estén mejor preparadas y vayan irrumpiendo, ¿no? Y hay otras personas con las cuales he tenido roces muy fuertes, pero que se han solventado y que les tengo cariño. Por ejemplo, yo he tenido roces muy fuertes con Mario Carrillo, con Paco Gabriel, con Sague, pero con el tiempo se solucionan los problemas. Son personas a las que les tengo cierto cariño también, o sea, buenas personas, con su carácter, por supuesto. Y ya, pero hay de todo, hay buenos compañeros. Pero eso es lo normal. Claro. O sea, por ejemplo, pasa en el caso de muchas familias que, sobre todo los que son familias numerosas, pues que los hermanos entre ellos a veces se odian y son familia, ¿no? Exacto. Eso es hasta común. Exactamente. Oye, ya que ya se va a acabar el tiempo, ya para terminar, 2 últimas preguntas. Échale. La primera pregunta es, ahorita estamos viendo unos tiempos muy complejos y parte de estas charlas que yo tengo es para
incentivar, para motivar a la gente? Porque la verdad es un tiempo complejo. ¿Qué motiva a Álvaro Morales todos los días para seguir adelante, para levantarse todos los días, para que puedas compartirlo con la gente? O sea, una figura como tú, ¿cómo puede motivar o cómo podemos motivarnos todos los días? Mira, a mí lo que más me motiva es la construcción de mi leyenda, que yo sea recordado al menos por los siguientes 1000 años, por los siguientes 10 siglos, que sea recordado como el mejor de esta industria. Tengo yo, yo soy muy, no diría ambicioso, lo pondría más con el término hambre. Claro, La ambición es más propia de las clases sociales privilegiadas. Lo que yo tengo es hambre de triunfo, más propio de las clases que no son privilegiadas. Entonces, en ese sentido, yo todos los días tengo un hambre y una furia, como cuando Mike Tyson salía al cuadrilátero. Tengo un deseo de inmortalidad, como el de Floyd Mayweather Jr. O sea, me identifico mucho con este tipo de personas, con Cristiano Ronaldo, gente que tiene todos los días hambre y el deseo de demostrar que es el mejor. Y me encanta, por ejemplo, que me tengan miedo, pavor, colegas, compañeros, cuando estamos en las mesas de debate. Eso para mí, a mí me motiva todos los días. Lo voy a decir en un sentido metafórico, pero claro, a mí me motiva todos los días salir a destrozar a mis colegas, compañeros. claro, En el buen sentido lo digo, ¿no? claro, Voy a claro, salir a dar el mejor debate, claro, y a ganar. Y si me quieres ganar, si intentas ganarme, te va a costar muchísimo trabajo, te va a costar sangre. Eh, yo veo que muchos de mis compañeros hoy son mejores desde que claro. trabajan conmigo y hacemos programas de opinión. Hoy son mejores, hoy se preparan más. Si se relajan, los mato, esa es la verdad, Claro. metafóricamente hablando. Metafóricamente. Mira, el colmillo del periodista. Sí, Con tu respuesta me quitaste la última pregunta, pero te la voy a cambiar, porque te iba a preguntar, ¿cómo ok. quieres ser recordado cómo Ah, quieres ser recordado? Algo, claro. pues está perfecto, te la voy a cambiar. Ok. En toda esta carrera, ¿Álvaro Morales se arrepiente de algo? En toda esta carrera me arrepiento de algo. Quizá debí empezar a los 13 años y no a los 17. No, no me arrepiento, creo que no me arrepiento de nada. Quizá pude haber empezado un poco más joven. Lo que sí me molesta es que a veces el aprendizaje es lento Ok, y me hubiese gustado aprender más rápido todavía. ok, Eh, o aprender todo lo que sé ahora, me hubiera gustado aprenderlo a los 23 años. claro, Entonces, quizá es un poco, pero es parte del proceso de la vida. O sea, tú vas aprendiendo conforme el tiempo y a lo mejor, yo digo ahora, ojalá que todo lo que sé ahora lo hubiera sabido a los 23 años. claro, Entonces, no sé cuando llegue a los 60 años, qué es lo que tengo que aprender en los siguientes años y que me falte todo por aprender, ¿no? claro, claro. Oye, y aquí me preguntan que si no te arrepientes de haberte cambiado de Cruz Azul a la América. No, al contrario, me ha ido muy bien. Ya América me dio el título de Liga del 2018, me dio la Copa, me dio ¿qué fue la que más me dio? Campeones Cup también. Ajá. Este, no, de todo, la verdad es que bien, Fue, que bien, me fue ha una ido bien. buena decisión, un buen switch. Sí, fue un buen switch, porque sí se puede cambiar de equipo. Es otra gran mentira. No, es que no se puede Sí, cambiar de equipo. Yo he escuchado a tantas claro, personas que dicen, yo antes le iba a esto y ahora le voy. No, es que cuando yo era niño le iba a este. No, te cambias de equipo, punto. claro. Sí. Es show lo que digo. Master, pues ya se me está acabando el tiempo. Yo nada más quiero aprovechar para agradecerte tu espacio, tu tiempo, recordarte y reiterarte que de verdad, por figuras como tú, yo estoy volviendo a ver deporte. Qué bueno, hermano, me da De gusto. verdad, te lo digo de corazón. Gracias por ser esta nueva camada, esta nueva revolución en la industria del deporte, periodismo deportivo. Gracias por estar aquí en mi espacio, en la charla show. Espero te la hayas pasado bien. Muy bien, a todo dar.
Y esperemos que no sea la primera ni la última, de verdad. No, seguro que no. Estamos ahí en eso. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que estén pendientes de uno. Ya esperamos volver pronto a actividad, pues lo más pronto posible. Ojalá que ya volvamos en junio a la actividad desde nuestros estudios. Exacto, primero Dios. Máster, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga, de verdad, de corazón. Hermano. Gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron, los que participaron, un saludo a todos, gracias por su participación, esperen las demás entrevistas, gracias nuevamente, Máster, de verdad, un honor. Perfecto, saludos, Dios los bendiga. Un abrazo, gracias. Cuídense, gracias.